El gobierno electo y los partidos que conforman la coalición multicolor están enzarzados en estos días en la negociación por los cargos que tendrá la futura oposición en los directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos del Estado. Ustedes saben, el Frente Amplio ofreció en primera instancia 34 cargos. Blancos, colorados, cabildantes e independientes anunciaron que preparan una contrapropuesta en la cual solicitarán algunos lugares más. Concretamente han manejado la posibilidad de pedir 38 o 39 cargos. Entonces, han quedado preguntas planteadas en estos días a partir de la información y a partir de los trascendidos. ¿Qué es lo que está en juego con estos nombramientos? ¿Por qué se alega que en esta distribución hay cargos categoría A, otros categoría B y finalmente están los categoría C? ¿Qué poder hay detrás de este tipo de posiciones? ¿Cuáles son las remuneraciones que están en juego? ¿Cómo entran en estas tratativas los cargos de secretario y prosecretario en cada una de las dos cámaras del Parlamento? Y agrego una más, además de los sueldos y la influencia que se tiene en todos esos cargos, ¿cuántos puestos de colaboradores o asesores tiene derecho a nombrar cada uno de estos jerarcas? Bueno, a propósito de estos puntos que quedaban de manifiesto ayer cuando recorríamos el tema en el tablero político, vamos en busca de información, vamos en busca de ampliación. Para eso estamos con el politólogo Alejandro Milanesi, doctor en ciencia política, especializado en reforma del Estado, que fue recientemente asesor en la Oficina Nacional del Servicio Civil. Alejandro, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Tenemos varias preguntas, vamos a ver cómo sale este interrogatorio, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Lo primero, yo mencionaba ahí al pasar esto de que cuando se hacen estas negociaciones, ocurre cada 5 años, suele hablarse de que existen cargos A, B y C, cargos de distinta categoría en estas tratativas. ¿Podrías ampliar al respecto? Exacto. Digamos, no existe una distinción de alguna forma legal entre cargos A, B o C. Lo que sí existe es una distinción política en términos de cuáles cargos son más atractivos y bueno, ahí podría pensarse en cargos A como los más atractivos, B y C ya menos atractivos, ¿no? Entonces, desde ese lado, seguramente la oposición, al negociar los cargos, estará intentando conseguir más cargos de tipo A, digamos, y reducir la cantidad de cargos B y C. Pero no es que exista, digamos, una distinción legal, sino que se va negociando los cargos más atractivos. ¿Y cuáles serían ejemplos de cada una de las categorías? Bueno, por supuesto, todo lo que es los directorios, o sea, el representante de la oposición en los directorios, principalmente de las empresas públicas, eso siempre son cargos atractivos. Y parecería que en la categoría A todavía hay algunos que son especialmente atractivos, ¿no? Diría UTE, ANCAP y Antel, ¿no? Esas tres, ¿no? Claro, correcto. Sí, las grandes empresas públicas van a ser en principio cargos más atractivos que quizás empresas públicas más pequeñas, como puede ser AFE o el Banco Hipotecario, etcétera. Luego hay otros muchos cargos que son quizás un poco más ocultos, ahora en el último tiempo menos ocultos, que son las comisiones binacionales, todo ese tipo de cargos donde también hay buenas remuneraciones, hay bastante discrecionalidad para operar dentro de la organización y entonces, por tanto, son cargos atractivos también. Sí, cargos muy codiciados, pese a que están menos en el radar, ¿no? Bueno, cada tanto aparecen en la agenda pública. Tuvimos el caso de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Correcto. En este periodo, motivo de un escándalo, etcétera, pero en general son organismos, esos, los binacionales, de los que se habla poco, ¿no? Normalmente sí, porque excepto que haya pasado una especie de escándalo, como fue el caso de Salto Grande, no son organismos que estén un poco en la agenda pública, digamos, tan cubiertos por la prensa, porque bueno, su actividad no es una actividad que esté tan expuesta como la que puede ser una gran empresa pública en el país, donde por supuesto su actividad influye a más personas. Entonces, bueno, ahí está ese juego de cargos, más los cargos parlamentarios, más los cargos de los tribunales, en fin, se va armando un pool que puede andar entre 34, 40 quizás
cargos que la oposición aspira a obtener. En esto de las categorías A, B y C, que tú lo remarcabas, no está escrito en ningún lado, es algo informal, ¿también están de por medio los sueldos, el monto de los sueldos en esos cargos? Seguramente sí, digamos, de vuelta, hay cargos que van a tener mejor remuneración en las empresas públicas más importantes, en estas comisiones binacionales, y ahí seguramente incluso haya una discusión a la interna, en este caso de la oposición, que también tiene que repartir los cargos entre distintos partidos políticos y sectores dentro de los partidos políticos, por captar esas sillas, digamos, que mejor remuneración tienen, ¿no? Tú estabas mirando ahí, Romina, datos. ¿Qué tenés en tu planilla? Algunos datos respecto, por ejemplo, a algunos cargos en particular, ¿no? De los que mencionamos ayer, lo que tiene que ver con secretarios parlamentarios y prosecretario. Bueno, ahí capaz que antes de llegar a los números estaba otra de mis preguntas iniciales. Para muchos oyentes, en la información de estos días, debe haber sido una sorpresa que también hubiera en negociación cargos en el Parlamento, ¿no? ¿Podemos detenernos en esos secretarios, prosecretarios de las dos cámaras? Sí, ahí no es tanto mi área de experiencia, la verdad, del Parlamento, estoy mucho más enfocado en el Ejecutivo, pero los cargos parlamentarios también, los de secretario y prosecretario, que cumplen funciones en las cámaras, ¿no? Esto que se habla a veces del secretario de la izquierda y del secretario de la derecha, porque están a la izquierda o a la derecha en este caso la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta o el presidente de la Cámara de Representantes, también son cargos que luego se reparten entre los partidos y cumplen distintas funciones. ¿Qué son? A ver, en pocas palabras, ¿a qué se dedican el secretario, el prosecretario? Y en general manejan un poco la agenda de la Cámara, ¿no? Asisten al presidente en el manejo de la Cámara, tienen que ver con la gestión administrativa de la Cámara, entonces cumplen funciones también relevantes porque, bueno, están cerca del manejo de los recursos, digamos. ¿Y la diferencia entre secretario y prosecretario? Para empezar, hay una diferencia ahí sí de sueldos. La miro a Romina y me dice, tengo los números, a ver. Bueno, esos eran los números a los que hacíamos referencia. Por ejemplo, cuando ayer hablábamos de por qué no era lo mismo, ¿no? O no era algo similar, el sueldo nominal, por ejemplo, del secretario es igual al de los senadores de la República. Son 308.619 pesos en sueldo nominal, repito. Y después tiene una partida de gastos de representación por 51.899 pesos. Mientras que el prosecretario o los prosecretarios, el sueldo nominal es de 262.327 y tiene también una partida de gastos de representación de unos 44.000 pesos más o menos, ¿no? Ahí habría entre una cosa y otra algo más de 50.000 pesos de diferencia entre sueldo de secretario y prosecretario. Sí, desde ya que son cargos, digamos, sumamente atractivos en el reparto político, serían cargos, digamos, de la línea A, de alguna manera. Porque también ese monto, recordemos, no siempre va para la persona en particular, sino que también es aporte político, ¿verdad? Correcto. Ahí quizás un dato interesante a tener en cuenta es que la oposición puede negociar entre 34 o 40 cargos, pero ese es un porcentaje de todos modos muy menor del universo total de cargos que tiene que ocupar un gobierno cuando accede, ¿no? El número, si bien no hay un número estricto de cuántas sillas hay que llenar, porque eso puede variar mucho, hay un número que se puede estimar más como piso que como techo entre 700 u 800 cargos que un gobierno tiene que ocupar al momento de asumir. A ver, un segundo antes de que sigas, Alejandro. Hasta ahora estábamos concentrados en un tipo de cargos, que son estos que el oficialismo de cada periodo de gobierno le concede, le entrega a la oposición, ¿no? Por ejemplo, en un directorio de una empresa pública, para que la oposición tenga presencia, con esa doble función, ¿no? La de contralor, por un lado, y dice este gobierno, por favor, también con iniciativas, con ideas, ¿no? Que el integrante del directorio de un ente autónomo no se limite a controlar. Entonces, bueno, estamos hablando de estos cargos donde se le da participación a la oposición. Entonces, evidentemente está del otro lado de esta misma moneda
todos los otros cargos en directorios, servicios descentralizados, etcétera, que ocupan representantes del oficialismo, ¿no? Correcto. Sí. Está esa otra parte, que si acá estamos hablando de 40, 38, 40 del lado de la oposición, la parte del oficialismo es igual o mayor que esta. O sea, andaríamos cerca de 100 en total en este tipo de cargos, ¿no? En este tipo de cargos, digamos, el número que tiene que llenar el gobierno es muchísimo más grande. Porque después está todo lo otro, están ministerios, etcétera, ¿no? Exacto. Por un lado está todo lo que es el mundo de los entes autónomos, los servicios descentralizados, que ahí, por ejemplo, es donde normalmente se da más participación a la oposición, pero luego el gobierno ocupa más bancas, o más sillas, mejor dicho, que las que ocupa la oposición. Luego, como decís, Emiliano, está todo lo que son los puestos a ocupar o los cargos a ocupar de la administración central, las personas públicas no estatales, las comisiones, los tribunales. Ese número, digamos, es un número muchísimo más grande que lo que se reparte en la negociación política con los miembros de la oposición. Sí, y esos son cargos básicamente del oficialismo, ¿no? Sí, de quien gana el gobierno, digamos, tiene como la derecha para ir ocupando esos cargos. Y entonces tú decías que en total, ¿de cuántos cargos estamos hablando? ¿Cargos que hay que nombrar al comienzo de una administración? Claro, ahí hay una cifra visible y una cifra más invisible. Hay una cifra visible que uno la puede estimar en unos 700 u 800 cargos, visible desde el punto de vista de que tienen una expresión legal, hay una ley que los crea o los nombra, por ejemplo, los denominados cargos Q, los denominados cargos de particular confianza, ¿sí? Un director nacional de un ministerio, luego los asesores, los adscriptos, todos esos en general tienen su ley de creación, eso digamos es una cifra un poco más visible y que le corresponde al gobierno ocuparlos. Luego está una cifra un poco más invisible que son las contrataciones a veces de particular confianza mediante otros mecanismos como arrendamientos de servicios, contratos con organismos internacionales, o las partidas que ministros, directores de entes autónomos tienen para contratar asesores, adscriptos, en donde no hay un número determinado, sino que normalmente lo que tienen es una cantidad de dinero, de créditos, que les permite contratar un número determinado de asesores, adscriptos. Sí, acá entramos en un terreno difícil de bajar a tierra en números, ¿no? Tú estás manejando aproximaciones. Pero volviendo por un instante a estos cargos que está considerando la oposición, estos que serían, digamos, 38, 39. ¿Esos cargos a su vez tienen alrededor nombramientos? O sea, un director de un ente autónomo, ¿no? Alguien que es nombrado director por la minoría en un ente autónomo. A su vez, ¿nombra gente para su equipo? ¿Nombra funcionarios, asesores? ¿Cómo es eso? Normalmente sí, es decir, un director de un ente autónomo, sea del gobierno o sea de la oposición, luego va a tener, por un lado, una determinada cantidad de dinero para contratar asesores o quizás traerlos desde algún organismo del Estado, que la persona ya sea un funcionario público, y remunerarlo por un X monto superior, dado que tiene dinero para pagar eso. Luego tiene también la figura de los pases en comisión, puede traerse funcionarios de otras dependencias del Estado para trabajar con él. Entonces no es solamente, digamos, el cargo específico que se le da a la oposición, sino que luego esta persona va a tener capacidad de rodearse, si se quiere, de algunos asesores que lo asistan en su trabajo. Uh-huh. Entonces, a ver, por las dudas, para terminar de entender, cuando tú manejabas ese número hace un rato de 800, ¿no? Para este tipo de cargos, lo de entes autónomos, servicios descentralizados, pero también para los ministerios y la administración central, correcto, ¿estabas incluyendo a estos nombramientos, digamos, secundarios? O sea, el jerarca que nombra después un equipo, ¿estabas sumando todo? Parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque hay algunos cargos, algunos puestos que sí por ley tienen previsto contratar un asesor, un adscripto. Ese número, por tanto, lo sabemos. Legalmente tiene esa potestad. Luego, como te decía, los representantes de los organismos de entes autónomos o servicios descentralizados tienen un monto de dinero, ¿sí? Yo con ese monto puedo contratar, digamos, 3 personas con un sueldo muy alto o 6 personas con sueldos más bajos, digamos. Entonces, ese número es variable también según las preferencias que tenga el director en ese momento. Uh-huh. Agregaría que esta lista o este número
que tú has venido manejando no es un número estático, ¿no? No es un número fijo. Entre otras cosas porque ocurre que en cada periodo de gobierno se crean organismos, ¿no? Sí, correcto. Se crean instituciones. Exacto. En el último periodo, por ejemplo, el caso más conocido, el Ministerio de Ambiente, ¿no? Eso implica, por tanto, un nuevo ministro, un nuevo viceministro con sus directores nacionales, que van a tener también la potestad de contratar sus asesores, sus adscriptos y demás. Eso va aumentando progresivamente el número. Sí, teóricamente el Ministerio de Ambiente era una parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y no debía generar un aumento importante de la plantilla, pero en los hechos termina dándose, ¿no? En los hechos termina aumentando, digamos, de entrada uno pasa de un ministro y un viceministro a dos ministros y dos viceministros, ¿no? Con sus correspondientes secretarios, asesores, etcétera. Correcto, sí. Entonces todo esto va aumentando el número progresivamente. En los periodos de gobiernos del Frente Amplio aumentó mucho, por ejemplo, el número de personas públicas no estatales, las paraestatales. Eso también genera, digamos, directorios, nuevas personas que pueden tener posibilidad de contratar asesores. Entonces ese número en general, en el Estado uruguayo, si bien no es que aumenta, digamos, radicalmente en cada periodo, pero siempre hay como un goteo en términos de aumento de la cantidad de este tipo de cargos. Sí, y ahí, Alejandro, un punto es, y como vos señalabas, o sea, es un número que no está del todo claro, ¿no? Porque, a ver, pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un asesor que puede ser contratado por un contrato de arrendamiento de servicios, ¿no? El organismo, por ejemplo, tiene potestades para hacer contrato de arrendamiento de servicios y, de hecho, ahí puede entrar... no sé, pensando en una empresa pública, puede entrar desde el arrendamiento de servicio que se contrata a una persona que tiene que poner determinado cable, o sea, y que siempre se le renueva porque no es un funcionario que está habitualmente y que su tarea ahí es fundamental para llevar a la práctica algo concreto, como también la posibilidad de arrendar un servicio por este otro lado, ¿no? Del jerarca que haga un contrato con un especialista, un asesor, pero eso nunca, o sea, el Estado como tal no tiene una cifra concreta, vos decías, ¿no? ¿Por qué se da eso? Esa es la zona más gris de todas, digamos. Si bien, claro, el Estado puede tener un número de cuántos arrendamientos de servicio hay, no va a poder distinguir cuántos arrendamientos de servicio son para tareas cotidianas de la organización y cuántos arrendamientos son para algún asesoramiento más político, si se quiere, del cargo que ocupa un director de ente autónomo o de un ministerio, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque la figura del arrendamiento se ha utilizado o se ha ido un poco deformando en el tiempo de esa manera. Dentro de todo, el arrendamiento de servicio en el marco del derecho público, digamos, uno lo puede controlar un poco más, donde quizás sí es la zona más gris, es el arrendamiento de servicio con organismos internacionales y ese tipo de figuras donde ahí sí es menos claro, digamos, si esa persona cumple una función estable para la organización o en la práctica cumple una función más de confianza política de la persona. Eso, si se quiere, es el número... la cifra más oculta, que cuesta mucho entender exactamente si se va agrandando o no. Normalmente uno puede asumir que sí, que cada gobierno ha repartido o ha entregado esos cargos y se han ido aumentando en el tiempo. Obviamente hay muchos mensajes de oyentes cuestionando, ¿no? Sí, lo que son esas contrataciones. A ver... Sí, ¿querés que te lea el más gráfico? A ver. Puaj, dice, empieza así, puaj, negociando acomodos, despilfarro y discrecionalidad. ¿Y cuándo habrá una reforma digna del Estado, con gasto eficiente? Sí, yo apuntaba a eso porque seguramente hay parte de ese componente de cantidad de funcionarios que tiene que ver con eso, ¿no? Con cierto exceso, con lo que se conoce como acomodos y demás. Ahora, te preguntaba a ti desde la ciencia política, digamos, a ver, también hay estructuras que se necesitan para funcionar en la práctica, ¿no? No todo es esto que señala el oyente, ¿no? No, sin duda que no, y por supuesto muchas veces el Estado también necesita a veces mecanismos de contratación rápido para salvar situaciones que pueden ser o de emergencia o frente a alguna necesidad que el organismo tiene. Lo que pasa es que, por supuesto, esta herramienta muchas veces puede ser utilizada de esta manera, ¿no? Y desde una mirada, claro, de ciencia política tiene que ver con una administración muy politizada, como es la administración pública en Uruguay, que está presente, si se quiere, transversalmente
en todas las organizaciones, no es igual en cada parte, pero en general tenemos administraciones muy politizadas en donde normalmente los directores puestos, sea por el gobierno o sea por la oposición, terminan confiando mucho más en los cargos de confianza, ¿sí? En la lealtad política, si se quiere, de alguna manera, que en cargos técnicos de algún funcionario que ya esté, por ejemplo, trabajando dentro de la organización y tenga un conocimiento específico sobre ese tema. Eso es un poco parte también de nuestra historia en Uruguay y le ha costado mucho a los partidos políticos dar discusiones de fondo profundas con este tema, porque, por supuesto, en algún punto les implica atarse las manos también. Hablando de los partidos políticos y hablando del funcionamiento del sistema en nuestro país, agrego para dedicarle algún párrafo, algo que al pasar apareció mencionado, creo que lo citó Romina, ¿no? De cada uno de estos cargos, o mejor dicho, una proporción importante de estos cargos, los partidos reciben ingresos, ¿no? Los partidos acuerdan con las personas que nombran en este tipo de puestos, en entes autónomos, servicios centralizados, ministerios y otros ámbitos de la administración central, acuerdan un porcentaje de donación del sueldo a las arcas del partido, ¿no? Correcto, o a su sector, en algún caso en particular también. Sí, ahí está. Hay casos en que van donaciones a los dos, al partido y al sector, ¿no? Correcto. Por eso justamente que es difícil a veces pensar que la política, digamos, tome decisiones que en algún punto le implican un poco un tiro en el pie, ¿no? Porque, claro, en última instancia va a estar relacionado a los recursos económicos que el partido o el sector puede captar en ese momento. Y entonces aparecen, digamos, los incentivos, positivos o negativos, para avanzar en esta línea. Y de momento, claro, hay incentivos negativos, si se quiere, para hacer reformas que achiquen la cantidad de designaciones discrecionales que tiene el gobierno que le toca entrar, digamos. Porque en última instancia eso le va a generar un flujo también de contribuciones que es difícil, digamos, también negarse a eso o reducirla. Sí, queda el debate de por qué el financiamiento de los partidos depende en parte de estos cargos, ¿no? De estos nombramientos y de sus retribuciones, y no habría que establecer otro mecanismo, ¿no? Sí, definitivamente, porque en última instancia pensar que esto no afecta en algún punto también la calidad de las políticas que hacemos, en la medida que confiamos mucho, o el Estado confía mucho el asesoramiento a los cargos basados en lealtad política. Está bien, eso puede tener un costado positivo para los partidos, pero no está dada la discusión del otro lado, si se quiere, de, bueno, qué estamos obteniendo a veces en términos de calidad de las políticas públicas, si tenemos a los mejores haciendo las mejores políticas. Y bueno, esa es una discusión, si se quiere, sobre qué modelo de Estado tiene que tener el país. Sí, porque, a ver, si entiendo bien, hay una parte de la polémica en torno a estos nombramientos que apunta a que hay sueldos muy buenos en estos cargos del Estado, ¿no? Efectivamente, creo que en algunas dependencias eso se da, pero no en todas, ¿no? Pero no en todas. Y aparte, resulta que esos sueldos tienen luego el recorte de las donaciones, ¿no? Las donaciones a las arcas partidarias o sectoriales, con lo cual las retribuciones esas en la realidad bajan, ¿no? Sí, es verdad que no en todo el Estado se paga, digamos, los mismos salarios. De hecho, hay mucha disparidad salarial. No es lo mismo estar en un organismo rico que en un organismo pobre. Incluso dentro de la administración central, por ejemplo, uno va a encontrar ministerios con mucho más recursos que otros. Entonces, es verdad, los sueldos no son los mismos en todas partes, pero en general los jerarcas también tienen, más allá del sueldo que aparece en planilla, digamos, los jerarcas siempre tienen también la capacidad de lo que se llama compensaciones, ¿no? Distintos tipos de partidas para mejorar el salario de alguna persona en particular, mejorar el salario de algún adscrito, de algún asesor. Es decir, también existen de vuelta mecanismos un poco menos visibles, más ocultos, para que esos salarios de alguna manera tengan mejoras respecto de lo que de repente uno puede ver en una planilla de cuál es el salario de una persona. Ese es un mundo también de la política salarial o de remuneraciones dentro del sector público que está, digamos, que hay un debe importante en eso, en reorganizar, y que hace cierto nivel de equidad en el sentido de que tareas similares se paguen al menos relativamente similar, que es algo que hoy en el sector público no pasa, y dos personas pueden estar haciendo tareas muy parecidas ganando sueldos, digamos, sustantivamente distintos entre uno y otro. Un viejo debate, una vieja asignatura pendiente, ¿no?
Correcto, sí. Pero agrego para complejizar más la cuestión que hay cargos, una cantidad de cargos en el funcionamiento del Estado, cuyas retribuciones no son capaces de competir con el sector privado, ¿no? Y le pasa a todos los gobiernos que se encuentran con respuestas negativas. Uh-huh. Cuando van a buscar a fulano o a mengano, que consideran importante, capacitado, con experiencia, con trayectoria para una determinada posición, quien está del otro lado le dice, disculpame, pero no, el sacrificio que tengo que hacer es enorme, ¿no? Sí, yo digo, en los casos más paradigmáticos son las personas que trabajan en tecnologías de la información, donde hay un mercado, digamos, casi de desempleo cero, o las personas más en el mundo de las ingenierías y demás, donde ahí sí para el Estado es muy difícil competir con los precios que se pueden estar pagando en el sector privado, o incluso la competencia dentro del propio mercado público. Es decir, es muy difícil para un ministerio competir con una empresa pública, ¿sí? Los dos pueden requerir un ingeniero en software, por ejemplo, pero evidentemente ese ingeniero va a estar mucho más inclinado a trabajar en una empresa pública que en un ministerio, porque los salarios que se van a pagar en un lugar u en otro son muy, muy distintos. Entonces también hay un mercado, eso a veces se ve menos, pero hay un mercado dentro del sector público también de profesionales que circulan dentro de la administración intentando captar esos mejores contratos, digamos. Sí. Pienso igual en los mismos jerarcas, ¿no? Hay veces jerarcas de organismos públicos, sobre todo de las empresas públicas, que capaz que sí tienen un grado de especialización, ¿no? Que tienen una trayectoria en el ámbito privado y cierta especialidad en el cargo que van a ocupar, que muchas veces sacrifican plata, ¿no? Está bien, dará mucho prestigio, ¿no? Y después queda en el currículum, en el pergamino, haber sido presidente de tal o cual empresa, pero por otro lado también es cierto que está expuesto a ¿no? la opinión pública, a ser permanentemente cuestionado. Es todo un tema ahí que es bastante complejo en ese sentido. Miren a dónde fuimos a parar, ¿no? Miren cómo se fue extendiendo el enfoque del análisis a partir de la negociación que está en curso entre oficialismo y oposición por los cargos en entes autónomos, servicios centralizados y otras dependencias del Estado. Me queda una última que plantean los oyentes, que tiene que ver con un aspecto que mencionamos al pasar, pero que habla, en este caso Adriana, de la distorsión que generan los pases en comisión en el Estado. ¿Por qué? Dice ella, bueno, los pases en comisión son costosos para la institución que cede a la persona, ya que continúan con el pago del sueldo, pero no cuenta con su trabajo, dificultando así la gestión del propio organismo. Este mecanismo debería sustituirse por otros menos onerosos para la institución de origen, pero, claro, dice ella, difícil hincarle el diente, ¿no? Es cierto que eso está muy, muy extendido y lleva años, pero dice, sería una parte de una reforma estatal, de una reforma del Estado, en serio que nunca llega. ¿Sobre esto? Sí, comparto mucho lo que dice la gente. Los pases en comisión generan múltiples distorsiones, es decir, por un lado es un instrumento que uno lo puede entender y lo puede justificar, que es que, por ejemplo, un ministro necesita tener algún asistente que trabaje directamente con él y esta persona está en alguna otra parte del Estado y lo trae, y eso puede tener sentido. Lo que sucede, claro, de vuelta, como tenemos distorsiones salariales tan importantes, no es nada extraño que venga una persona de un pase en comisión de algún otro organismo y se siente al lado de otra que va a ganar la mitad que lo que gana eso, ¿no? Eso ya genera muchos problemas luego a la interna del funcionamiento de la organización, ¿sí? Y por supuesto vacía, y del organismo que pierde a esa persona, vacía, lo pierde un recurso que lo puede estar necesitando para cumplir alguna tarea. El mecanismo del pase en comisión se ha ido extendiendo mucho en los últimos tiempos y sin duda que habría que revisar un poco ese funcionamiento porque genera distorsiones tanto en el organismo en el que lo pierde y en algún sentido también en el que lo recibe, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, digamos, tiene un fin que uno lo puede entender, que es justificable desde un punto de vista político, pero luego quizás se ha ido perdiendo la discusión sobre cómo afecta de vuelta el funcionamiento de una organización. O sea que sí, de acuerdo con lo que señala el oyente. Alejandro Milanesi, doctor en Ciencia Política, especializado en Reforma del Estado. Te agradecemos la participación esta mañana en Perspectiva para sacarle punta a este tema que está en el tapete, que forma parte de la agenda de estos días, todavía sin definición final. Nos permitió situarnos mejor en este mundo, ¿de acuerdo? Un gusto, que estén muy bien. Hasta pronto. Chau, chau.